Electoral, elecciones generales 2025, y hablamos acerca del Tribunal Supremo Electoral, quien promueve un proyecto de ley para que las elecciones generales 2025 cuenten con debates presidenciales. ¿A qué me refiero? A que los candidatos de los diferentes frentes políticos puedan dar a conocer las diferentes propuestas y que la población esté realmente informada acerca de lo que ellos pueden ofrecer en cada una de sus candidaturas. Pero para más información, vamos a dar la bienvenida al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, que nos va a explicar más acerca de ello. Vocal, bienvenido a Primera Impresión. Sí, buenos días, estimado Carlos. Sí, estamos trabajando, sí, para que esta elección presidencial, como nunca antes hubo, sí, tenga un debate presidencial, sí. Existen los bolivianos y los bolivianos necesitamos contar con este mecanismo democrático de escuchar de voz propia, ¿sí? Sin que rehuya el candidato, ¿sí? A enfrentarse, a decir de voz propia a los bolivianos su propuesta, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que quiero antes señalar que lo hizo la colega Nancy Gutiérrez, una colega nuestra. Ella propuso este proyecto de ley, la sala plena acompañó este proyecto y lo mandamos a la asamblea, estimado Carlos, ¿sí? Creo que en el mes de agosto del año pasado, ¿sí? Enviamos este proyecto de ley justamente que obligue a los candidatos a un debate presidencial, ¿sí? Que lo organizaría el órgano electoral, lo organizaríamos conjuntamente con las universidades y los medios de comunicación, pero repito, con carácter obligatorio. Y ese proyecto de ley en este momento está todavía en la Asamblea Legislativa, y la Asamblea debería aprobarlo cuanto antes, ¿sí? Si es que hablamos de plazos, debería estar aprobado a más tardar hasta el 17 de mayo, ese proyecto de ley, cosa que nos permita al órgano electoral organizarnos, ¿sí? Organizarnos y poder tener ese debate, ¿no? Todos bolivianos. Y es una práctica que lo hacen muchos estados democráticos, ¿sí? Eso enriquece, ¿no? Enriquece esta pugna, enriquece esta de nuestra democracia, ¿no? De conocer a nuestros candidatos. Hay que terminar con esa frase que dicen por ahí, escuché en el pasado, decir, yo solo debato con el pueblo, y no debaten, ¿no? Entonces, estimado Carlos, apunta eso. Esperemos que la Asamblea pueda aprobar urgente ese proyecto de ley, y de esa manera contemos con este mecanismo. Eso sí, yo también quiero señalar que si se aprobara, tendría una sanción para aquel candidato que no participe en el debate. Se le podría sancionar con que no se le entregaría esos recursos de propaganda a ese partido. Porque el Estado entrega recursos, ¿sí?, a través de propaganda a los partidos políticos para una contienda electoral. En todo caso, estamos trabajando en aquello, esperamos que la Asamblea, de los muchos proyectos que hemos entregado, también este sea aprobado. Vocal Tawichi, tal vez qué criterios utilizarán para que ustedes puedan realizar este debate político frente a las elecciones presidenciales 2025, como también quiénes van a decidir los temas a tratar para estas tal vez debates que van a existir en esta gestión. Bueno, eso ya es más de forma, ¿no, estimado Carlos? Por ejemplo, un candidato tiene que esmerarse en enseñar, ¿no?, su propuesta en los temas económicos, temas políticos, temas de tecnología, temas de desarrollo, temas de generación de dólares. Eso ya sea la forma, ¿sí? Lo que ahorita buscamos, en este momento buscamos que el debate tenga un carácter obligatorio. Repito, en este momento hay un vacío legal, no hay un mecanismo legal, no hay una ley que obligue a los candidatos a presentarse a un debate presidencial. Esta ley lo tiene, por ejemplo, acá cerquita, en Argentina, es de carácter obligatorio que los candidatos puedan presentarse a un debate presidencial.
Y eso no sucede en Bolivia. Nosotros hemos organizado en el pasado, ¿sí?, debates, pero siempre han brillado algunos candidatos, ¿sí?, bajo esa frase de decir que yo solo debato con el pueblo, y han estado ausentes, y a pesar de eso han seguido recibiendo recursos del Estado, ¿no?, para propagar. Entonces, eso debería terminar. Bueno, solo esto será posible, estimado Carlos, repito, si la Asamblea aprueba mediante ley este debate presidencial. Vocal, se hablaba que el 17 de agosto era una fecha inmodificable para el Tribunal Supremo Electoral por parte del presidente Óscar Hasenteufel, pero también usted daba una versión que podría ser el 3 de agosto. ¿Por qué se escogió esta fecha para estas elecciones? A ver, estimado Carlos, quiero señalar al respecto, en una sala hay mayorías y hay minorías. Nuestra sala plena del TCE está conformado por 6 vocales elegidos por la Asamblea y un vocal elegido por el presidente del Estado. Total somos 7. Y de los 7, las decisiones se adoptan con la mayoría absoluta, con 4. Con 4 se adopta, y el resto, lo ideal sería que sean los 7. Entonces, en este marco quiero explicar que la mayoría se inclinó por el 17 de agosto como fecha de elecciones, jornada electoral, y nosotros quedamos como minoría, que dijimos también 3 de agosto, ¿no? En realidad, si hablamos un poquito técnicamente, la elección presidencial, ¿sí?, en mi concepto no debería estar contaminado, no debería electoralizarse las fiestas del Bicentenario. Ese es el argumento que yo manejé, lo sostengo hasta ahora, ¿no? Deberíamos ir a una jornada electoral donde exista un pleno clima de paz, ¿no? Como para mí es una fecha ideal, el domingo 3 de agosto, pero como señalo, ahora la sala plena ha decidido 17 de agosto y tenemos que acompañar ahora esa fecha institucional que ha definido el TCE. Eso sí, nos comprime mucho, se comprime bastante, nos dejan así con los segundos contados para llegar a la transición del próximo sábado 8 de noviembre, repito, sábado 8 de noviembre será la fecha de la transición con el futuro presidente o presidenta, futuros senadores y diputados. Entonces, así fue, estimado Carlos. Así es, vocal. Hablando acerca del debate presidencial, que si este proyecto se aprueba, como usted lo indica, ¿cómo se garantizará tal vez la transparencia de los mismos en los diferentes medios de comunicación, tal vez en los medios privados como también estatales? Sí, justamente ese sería el mecanismo, la forma, la metodología en que vamos a trabajar. Es decir, la idea inicial es que este debate presidencial, una vez que sea aprobado, sí, hipotéticamente hablando, sea convocado en un ejercicio compartido, ¿no?, entre medios de comunicación, ¿sí?, universidades y el órgano electoral, ¿sí? En ese mecanismo podríamos tener una amplia difusión de este debate presidencial. La misma práctica que se usa en distintos países, estimado Carlos, ¿no? Para que eso tenga una cobertura generalizada y podamos inclusive hacer 2 debates, un primero y un segundo, ¿sí? Inclusive hay que entender que podría haber una segunda vuelta, hipotéticamente hablando. Si hubiera una segunda vuelta, sería el próximo domingo 19 de octubre, y también para eso habría un debate presidencial entre los 2 contendientes. Esto lo señalo, que no se malinterprete, con carácter hipotético.
Vocal Tawichi, ¿qué opina acerca de las críticas que surgen tal vez acerca de diputados y senadores acerca de ese proyecto de ley, que en ese debate presidencial más serían tal vez peleas que en vez de estar mostrando las propuestas para la población? Bueno, son mecanismos de, diría yo, de difusión, son mecanismos de presentación de los candidatos. Una práctica, repito, una práctica que parece la más democrática, ¿sí? Es que el candidato ante un debate presidencial exponga sus ideas, ¿no? Y los bolivianos y las bolivianas, los electores, ¿no?, en general, podamos escuchar de voz propia la postura del candidato. Y eso permite al electorado redefinir su decisión, ¿sí?, su confianza hacia el candidato. Entonces yo creo que es una forma. Ahora, si vamos a buscar otras formas, no siempre vamos a estar no siempre va a ser de consenso las formas, pero nosotros tenemos la firme convicción que un debate presidencial es más saludable para nuestra democracia, profundiza más la democracia y entre todos los bolivianos permite escucharnos entre todos. Vocal Tawichi, tal vez usted considera que este proyecto de ley puede ser un antes o puede marcar un antes y un después en lo que sean los debates presidenciales rumbo a las elecciones generales del 2025, como también en futuras elecciones generales. Sí, sería histórico, estimado Carlos. Nunca hemos tenido un debate con este carácter obligatorio, nunca, ¿sí? Por eso yo creo que sería un hito histórico, ¿sí?, en el avance de nuestra democracia, el de contar con un debate presidencial con carácter obligatorio, bajo pena, bajo sanción de que se le quite los recursos de propaganda, de difusión de propaganda. Y agradecemos al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, que nos explicó acerca de este proyecto de ley que obliga a los candidatos a poder tener este debate presidencial rumbo a las elecciones generales 2025. Muchas gracias, vocal, por su tiempo. Estimado Carlos, el agradecido soy yo por permitirme informar. Tenga usted, hermano, buenos días. Gracias. Exactamente, muchas gracias, vocal, y esperemos tenerlos en una próxima entrevista. Como vieron, es un proyecto de ley que impulsa la obligación de los candidatos a que puedan mostrar las diferentes propuestas que tienen hacia la población. Aún no se ha aprobado, pero esperamos que en estos días se tome la Asamblea Legislativa.